semana pasada estuvimos compartiendo acerca de Abraham y de su salida, de la salida que él tenía que realizar desde Ur de los Caldeos hacia la tierra de la promesa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerda qué fue lo que el Señor le ordenó? ¿Qué era lo que le ordenó el Señor a Abraham? Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela. ¿Pero qué pasó con Abraham? Gracias, David. Se los llevó, bueno, no a todos. Se llevó al papá y se llevó al sobrino Lot. Y en esa travesía, el primer lugar donde ellos llegaron fue en el lugar de Harán, donde murió su papá Taré. ¿Se acuerdan de eso? Allí murió Taré. ¿Se acuerdan que contamos un poquito ahí del libro de Jacer, de los trillizos? ¿Se acuerdan? Bueno, después de eso siguió avanzando y, ¿no es cierto?, llegó hasta la tierra de Harán y el Señor nuevamente le dice: te dije que tú tenías que salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí solamente estábamos trabajando a nivel de atrio. En el atrio donde tenemos que hacer morir esas cositas de la carne que no nos gusta tanto hacer morir. Bueno, se fue con Lot y cuando se fue con Lot hubo hambre en la tierra, ¿se acuerdan? Y entonces descendieron ¿a qué tierra? Egipto. Y ahí hablamos de que cuando el Señor no te dice que hagas alianza con otra persona, la otra persona va a ser muy prosperada. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Porque si el Señor le dijo a él que lo bendeciría, que lo iba a multiplicar, que le iba a bendecir a los que lo bendigan y a maldecir a los que lo maldigan, ¿cómo es que pasó hambre? ¿Cómo es que si el Señor a ti te ha llamado y te ha dicho que va a hacer cosas contigo porque no las haces, problema de Dios? ¿Eres tú que todavía sigues arrastrando al Lot? ¿Se acuerda que Lot significaba velo? El velo. ¿Y qué fue lo que pasó? Descendieron a Egipto, pero el Señor nunca les dijo que descendieran a Egipto. Y aquí pasó algo terrible. ¿Qué le dice Abraham a Sarai? Muchas gracias. Que fuera su hermana, que diga que es su hermana. Que era media verdad, ¿no? Porque era medio hermana. ¿Pero para qué? Para que a él no le pase nada. Y el rey de Egipto tomó a Sara por mujer. Ahí fue donde la inseminó. Más tarde, cuando se encuentra con Abimelech, que en algún momento lo van a hablar, tal vez hoy, no la logra tomar. Pero cuando estamos en el atrio, cuando todavía no obedecemos, entonces nuestra familia se ve afectada, porque la única manera en que el Señor pudo sacar a Abraham de Egipto fue enviando plagas al rey, al faraón, para que lo dejara salir. Y le dijo: ¿por qué me engañaste? Yo así tomé a esta persona por mujer. ¿A cuántos les impactó que haya tomado sexualmente a Sara? Porque a mí me impactó mucho. ¿Le impactó a alguno de ustedes? Me impactó tremendamente, hermanos queridos. Y que Agar era la hija de Faraón, la princesa. Por eso que al tener años más tarde intimidad con Abraham, nace la nación de los ismaelitas. Eso nos está hablando, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros somos porfiados, cuando el Señor nos dice que tenemos que dejar nuestra casa, la casa del Padre, nuestra parentela, y lo seguimos haciendo, nuestros descendientes van a vivir esas consecuencias. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Y qué significa hacerlas bien? Significa obedecer, porque en el atrio, ¿qué tenemos que aprender? A obedecer. Y es así, hermanos queridos, que significaba dejar la tierra. Venga nomás, si a usted le toca. La parentela. ¿Significaba que no vamos a hablar más con nuestros parientes? ¿Qué significa? Ayúdenme ustedes, me están ayudando a predicar hoy día. ¿Qué significa?
no seguir con las costumbres, con los... Exactamente, poner los límites, porque luego, a futuro, ¿no es cierto?, hay una disputa entre los pastores de Lot, los pastores de Abraham, cuando salen de Egipto, llegan a otra tierra, allí está abajo en el valle Sodoma, y ellos empiezan a tener una pugna en ese lugar, porque los pastores tienen mucho ganado, ovejas, vacas y tiendas. ¿Se acuerdan? Las ovejas, que significa el obedecer, las vacas donde estaba la leche no adulterada, ¿cierto? Y la tienda, que eran las formas de pensamiento. Entonces ahí, en esa tierra donde se produce la disputa, en el atrio, todavía no entramos al lugar santo, en esa intimidad con el Señor, de atrio nomás, de atrio, en esta promesa progresiva, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. En esa promesa progresiva el Señor comienza a limpiar las cosas, hasta que llega ese momento donde dijimos, Abraham y Lot se separan y el Señor le dice, mira hacia el norte que aquí no se ve. Lo tenemos, ahí estaba Neftalí, ahí estaba Gad, Dan y Aser, es decir, sube, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y luego, abajo está Rubén. Una vez que uno empieza a tomar la visión del Señor y empieza a escuchar su voz, el Señor nos empieza a tratar como hombre. Rubén, Simeón es el escuchar. Una vez que te trata como hombre, entonces tú eres parte de Gad, de la tropa. Y aquí hay una cosa bien fuerte, porque si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, tú todavía ni siquiera estás ahí arriba, po. Porque este es un proceso. El que vence las batallas no es Rubén, es Gad. Gad es la tropa, pero para llegar a Gad tengo que levantar mi vista, Neftalí, la cabra que sube. Y ahí está el rostro del águila. Eso me permite ver lo que pasa conmigo. Luego que trata el Señor conmigo, a ti no te incomoda hacer cuerpo con otra persona, porque esas cosas que no me gusta a ella, que me quiero cambiar, que no sé qué, no, tiene que tratar con tu carácter. Luego de eso se manifiesta el gobierno, Judá, Isaacar y Zabulón, el reino en la tierra, Isaacar en los cielos, Zabulón en las profundidades. Porque una cosa es que tú tengas vista espiritual, digamos, y otra cosa es que gobiernes, po. O sea, dime tú, puedes ver 100 ángeles volando, pero tienes gobierno, entiendes de gobierno, eres parte de un cuerpo. Porque es súper bonito ver lo que pasa aquí y allá, pero tú gobiernas, tomaste tu heredad. Porque luego de que tú eres parte de esa tropa de Gad, entonces el Señor te muestra ese gobierno en los cielos, en la tierra y en las profundidades. No es para una persona, es para la iglesia. A la iglesia se le dan las llaves, no a una persona. A la iglesia gobierna en el pórtico de Salomón, que es cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Luego de eso, entonces yo ya entiendo todo esto y viene Benjamín, porque tengo al Señor siempre a mi diestra, no seré conmovido. Entonces tú dices, pero ¿por qué yo todavía sigo llorando lo que me pasó con mi mamá, con mi abuela? No sé. Es que todavía no llegas a cabo, Manasés. Dios no te ha hecho olvidar la tierra de tu dolor. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que volver. ¿Subiste? ¿Estás mirando con tus ojos o con los ojos del Señor? ¿Te dejaste tratar como persona? ¿Eres parte del cuerpo? ¿Entiendes de gobierno junto a la iglesia? Para que luego puedas entrar a decir, como Dios está a mi derecha, no seré conmovido. Y ahí el Señor te hace olvidar la tierra de tu dolor. Y ahí viene la fructificación. Porque también tú puedes decir, lo que pasa es que a mí me va súper bien y tengo todo, pero eres parte de algo, ¿entiendes el gobierno del Señor? ¿Alcanzaste la promesa para tu casa? Eso se muestra a través de ese querub. ¿Se acuerda que se llamaba querub? El Señor en el centro de toda esa obra maravillosa espiritual. Y es tan importante, hermano, entender diseño, porque cuando el Señor rompe el velo del templo con su muerte, lo que Él hace es abrir eternamente el diseño. Eternamente el diseño, hermanos. Nosotros estamos visualizando esto, pero lo que tenemos que ver a Cristo en el diseño. No podemos perdernos a aprenderme el diseño. Esto es diseño. No, es ver a Cristo en el diseño. Es lo importante.
para que podamos visualizar el reino, para que podamos visualizar el mapa de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque el diseño nosotros lo vemos circunscrito en todos los siervos de Dios. Lo vemos en Elías, lo vemos en Moisés, que son los amigos del esposo, pero también lo vemos en Abraham. ¿Por qué? Porque en Abraham se manifiesta la fe o el camino de fe, que es totalmente transversal. Entonces en Abraham podemos visualizar este diseño y cómo en nuestra vida de fe se va acrecentando y vamos llegando a la manifestación de su propósito en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, es tan importante cuando el Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después que se apartó, hay que sacar a Lot. Hay que sacar a Lot, porque cuando yo saco a Lot de mi vida, o por medio de la obra de Cristo y de la obediencia a Cristo, yo aparto a Lot de mi vida. Porque pucha que nos afectan nuestras parentelas, ¿cierto? Pucha que nos afectan. Oye, pero si te pareces tanto a tu abuelo. Y eso es en lo corporal, pero en la interna, en el alma, traemos genética que tenemos que despegarnos a través de la obediencia. Y esto es muy interesante, porque solo en ese momento donde la visión, el allín de Dios se abre, se empieza a abrir, cuando yo corto de mi vida a Lot, ¿cierto? Todos esas cubiertas que traemos y que tiene que ver con un pastoreo que ya lo hablamos la semana pasada. Es un pastoreo que tiene que ver con no poner la norma o el límite en nuestra vida, que pudiéramos decirlo, la doctrina. Si no hay doctrina, no hay límite. Entonces el fariseo se mete con todo y señorea sobre la casa. Y lo otro tiene que ver con el cananeo, que es la tranza. Y esto se habló pero muy claramente la semana pasada. Cuando nosotros sacamos esos pastoreos, entonces empezamos a transitar de Betel, porque en ese momento Abraham estaba entre Betel y Jai. Estaba entre la casa, entre el propósito de Dios y entre ruinas. Una cosa media rara, un híbrido. Entonces el sacar a Lot te hace avanzar a la tierra. Y es interesante porque en esa medida, ¿qué es lo que pasa? Alza ahora tus ojos. El sacar a Lot nos va a permitir alzar los ojos, puestos nuestros ojos en Cristo. Mira ahora desde el lugar donde estás hacia el norte. Y ya lo dijimos. Mira hacia el sur. Mira hacia el oriente. Y mira hacia el occidente. Dice, y aquí ya se posiciona en el propósito, ¿cierto? Cuando nosotros, mire, si nosotros tomamos este texto, es tan interesante porque dice, y mira hacia el occidente, porque toda la tierra que ves empieza a abrirse la visión. Proféticamente se le abre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros se nos ha abierto la visión profética? Pero como bien decía la pastora, una cosa es que se abra esa visión profética y otra cosa es que realmente veas. Porque ver claramente, ¿se acuerda del ciego? El ciego, ese que el Señor sanó. A la primera vez que lo tocó el Señor, ¿qué ves? Veo hombres como árboles. Veo una visión profética, eso es lo que estoy viendo. Veo figuras, hombres como árboles. Estoy viendo figuras de cosas. Lo vuelve a tocar el Señor, que es cuando apostólicamente nosotros somos enviados. Entonces ahí se manifiesta. Ahora veo claramente. Por eso, porque aquí pasa algo, hermanos, y en esto no podemos engañarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros sacamos a Lot de nuestras vidas, van a empezar a pasar cosas interesantes. Vamos a empezar a ver distinto. Van a empezar a venir o visiones
o entendimientos. No necesariamente tiene que ser una visión. El otro día alguien mandó una carta y dijo que su hijo tenía algunas cosas. Entonces empezamos a hacer varias preguntas para entender qué era lo que estaba viendo. Porque no todo es visión. No todo es visión. Pero lo claro es que en esa estación se empieza a abrir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste la visión de Dios. Y eso tiene que ver con cómo la revelación del Señor empieza a meterse en nuestra visión. ¿Para qué? Para que ya no veamos, como decía Pedro, con vista corta. Porque el que tiene la vista corta ni siquiera se acuerda de la redención de sus pecados antiguos. Estamos hablando de una visión que te permite en el Señor visualizar la obra, creerla y sustanciarla para que podamos ir adelante. Entonces es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque la visión se agranda y se agranda hacia el norte. Y como decíamos recién, es muy interesante entender Neftalí, porque en la medida en que en esa estación tú vas a subir, pero no significa que llegaste a tu meta. Vas a empezar a subir. Y lo interesante acá es que se empieza a abrir el oír. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que Dios le había dicho a Abraham? Sal de tú y de tú. ¿Y qué fue lo que no oyó? Parentela. Empieza a oír. Empieza a sujetar la vida. Deja de andar solo por la vida. Empieza a sujetarla. No solamente sujetar su vida, sujetar las cosas que ve y que recibe. Y esto es muy interesante porque al abrirse, lo que tenemos acá es que se empieza a abrir hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte empiezas a subir, hacia el sur empiezas a abrirse el oír. El oír viene por la palabra de Dios. Pero se empiezan a abrir atmósferas, como decía muy bien la pastora. Se abre la atmósfera de la tierra. Judá, el león. Empiezas a transitar apostólicamente a través del pastoreo. ¿Cómo? Sí. ¿Los pastores tienen algo de apóstol? Por supuesto. Si un apóstol tiene que tener de todo. Pero son medidas, ciertas medidas. Después se empieza a desarrollar. ¿Qué empieza a pasar acá? Se abre la atmósfera del cielo y sacar. Empiezas a tener una visión del cielo, de la voluntad de Dios y sacar. Y luego empiezas a entender las profundidades. Esto es muy importante. Conversábamos con una persona el otro día que es una psicóloga y me llamó mucho la atención porque nos dio algunos tips con respecto a ciertos test se llaman, sí. Es un test que hace adentrarse y conocer a las personas profundamente. Y amén. Yo entiendo que en el Señor hay miles de caminos en Cristo para entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a accionar caminos para entender la profundidad de una persona? Si no tengo gobierno, ¿qué me va a pasar? Me expongo a esa atmósfera. Por eso Zabulón es un área del conocimiento que estaba circunscrito en una tribu que tiene que ver con conocer la profundidad o conocer el corazón. Todos los que están en esta línea empiezan a entender el corazón de las cosas y por otra parte también empiezan a conocer el abismo de las personas. Por eso que ningún profeta le es dado tocar muerto, porque no puedes meterte en esas áreas sin tener gobierno. Y el gobierno no es que lo establezcas tú, el gobierno lo establece el que te envió. ¿Se entiende? Por eso es tan interesante esto. Se abren tres atmósferas: el cielo, la tierra y el mar o las profundidades. Se abren. Por eso es importante
que aquí hay un corte en ciertas cosas para que nosotros podamos avanzar. Porque mire lo que dice la palabra. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, proféticamente, te la voy a dar. Ahora empieza el trabajo. Ahora empieza el trabajo. Y tu descendencia para siempre, para ti y para tu descendencia. Y haré tu descendencia, y tomamos lo que decía Jimenita el otro día, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y aquí polvo es la palabra resh. Resh es una palabra muy interesante porque toma tres ámbitos. No sé si la tenemos. Primero, desatar tu lengua. Vamos a ser como el polvo de la tierra. ¿Qué significa? Vamos a ser una nación de la cual su lengua va a estar desatada. Muchos de las personas que el Señor sanó tenían un problema que era más que ser mudo. Era que el órgano estaba atado. Y el Señor aquí viene a desatar nuestra lengua, a ver visión nueva, finalmente tomar cabeza. Eso corresponde a la palabra resh, que es polvo. Entonces vamos al diseño. En el diseño, el desatar la lengua está relacionado con el atrio. Es en ese lugar donde empieza a desatar el Señor nuestra lengua. ¿Desde qué? Desde cosas tan elementales, hermano, como lo que decía el Deuteronomio, reglón tras reglón. Y en lo pedagógico podemos decir, empezamos a aprender la palabra. Es mucho más que eso, pero es la base. Empezamos a aprender a ejercitar nuestra boca. Porque si nuestro Padre Celestial, que creó todas las cosas con el dabar de su boca, ¿acaso Él no va a querer que sus hijos tengan ese mismo poder creativo en su boca? Pero la pregunta es, ¿qué hay en nuestra boca? Y es por eso que el Señor nos ha venido hablando en este tiempo que debemos sujetar la boca. Y debemos hablar según la verdad, desatar la lengua. Pero luego viene una apertura de la visión. Finalmente, en el lugar santísimo, vamos a tomar cabeza en Cristo. ¿Se entiende? Y mire lo interesante de acá. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, se cambió de casa. Vino y moró en el encinar de Mamre. Salió de esa tienda que tenía apostada entre una casa y entre ruinas, porque él tenía que avanzar. Él va a un lugar que se llama el encinar de Mamre. Una encina es un árbol de juramento. Y cuando Abraham llega a ese lugar, dice, moró en el encinar de Mamre, que está ¿dónde? En Hebrón. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, edificó un altar. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un lugar que tiene una característica, tienes que establecer al Señor ahí. Y Mamre significa virilidad y significa lujuria. ¿Dónde está esta localidad en el diseño? Si yo tomo, estoy parafraseando algo que voy a explicar. Si yo tomo un lugar que tiene virilidad y lujuria, la lujuria es un fruto de la carne. ¿En qué lugar se trata con la carne?
en el atrio. En el atrio, el Señor establece el altar de bronce en donde se sacrificaba un animalito. Y tenemos una fuente para lavarse, bien simple. ¿Por qué Abraham levanta un altar? Porque él tenía que crucificar la influencia que había en ese lugar sobre su vida. Tenía que crucificar la lujuria. ¿Qué es la lujuria? ¿Alguien podría explicar qué es la lujuria? Fuerte. Pasiones desordenadas. ¿Qué más? ¿Nadie más? No, lo torcido, ¿sí? ¿Qué es la lujuria, hermano? Es un deseo y una actividad sexual pervertida. Eso es la lujuria. ¿Qué hace Abraham? Porque Mamre significa virilidad y lujuria. ¿Qué hace en ese lugar? Levanta un altar. ¿Por qué? Porque él necesitaba crucificar esa área. ¿Por qué? Porque es importantísimo para lo que para su vida viene. ¿Y qué es lo que viene en la vida de Abraham? Él tiene que entrar a batallar. Él tiene y entra en una pelea. Hay cosas, hermanos, que tenemos que entender. Que cuando el Señor nos lleva a este lugar, apartamos a Lot y el Señor nos dice: alza tus ojos porque te vas a extender. El Señor ya empieza a vislumbrar en nosotros hacia dónde nos quiere llevar. Porque el Señor ahí empieza ya lentamente a manifestar su propósito. Tú no puedes pasar, no puedes avanzar sin que esta área esté en tratamiento. Es imposible. Es imposible que Dios te muestre el propósito que tiene para con tu vida si tú ni yo hemos aprendido a escuchar. Es imposible, hermanos. Es imposible que Dios te muestre el horizonte si no has entrado por la puerta y has aprendido a oír. Porque las ovejas oyen la voz de Él y le siguen. Es en ese condicionante. Ahora, este lugar que es importante, que es Mamre. Mamre viene de una raíz que significa Mara y que está relacionado con amargura. Entonces, wow, qué interesante. Porque yo venía conversando con mi hijo y le decía: fíjate en el tema de la masturbación, como algo bien práctico. Cuando una persona tiende a tener esta práctica, porque la masturbación lo que hace en el hombre momentáneamente lo deja, o en la mujer también, la deja en un estado de éxtasis, arriba. Pero si tú buscas que te deje arriba, es porque ¿cuál es tu posición? Abajo. Amargura. Hay amarguras que el Señor tiene que tratar en la vida. Y estas cosas se tratan en Mamre. En Mamre es el lugar donde el Señor empieza a hacer un tratamiento en estas áreas de lujuria, en estas áreas de la carne. Entonces, Abraham se va a vivir
a ese lugar. ¿Por qué? Porque él necesita autoridad, pasar por esta área para tener autoridad para ir a pelear contra los reyes de Sodoma. Tú no puedes ir en contra de Sodoma si no tienes tratada esta área. Nos ha tocado ver varios ejemplos de personas que han estado en la congre y que han tenido este problema de sodomía, ¿cierto? Y una de las cosas que nos ha llamado la atención es que a estas personas se les ocurre en pleno proceso de restauración ir a predicarle a los homosexuales. O si es lesbiana, lesbiana, llámelo como quiera. ¿Y qué creen ustedes que les pasa en el tiempo? Vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hicieron un altar en Mamre. ¿Se entiende? Tiene que tratarse esa área en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para enfrentarse a los reyes de Sodoma y Gomorra. Solamente queremos enunciarlos. Génesis 14. Cuando entras en este camino, vas a tener que enfrentarte a Amrafel, que es aquel que habla cosas oscuras y que comunica con engaño. Ahí hablamos de personas que manejan la mentira a diestra y a siniestra. 2, Arioc. Son personas llenas de violencia que no tienen misericordia. Personas que maltratan, que son gobernados por la violencia. Kedarlaomer, que significa simiente de la leona o simiente de sexualidad, promiscuidad sexual. ¿Se da cuenta? En todos estos reyes está presente el fruto de la carne. Tidal, una simiente malvada, porque en el atrio lo que se trata es la semilla. Y tanto en los hombres como en las mujeres, ¿dónde está la semilla? En el genital. Por eso está en el estado de atrio. Es tratado exactamente eso, la genitalidad, porque es allí donde está escondida la semilla de violencia está ahí. La promiscuidad sexual está ahí, en forma de semilla. Vera, que significa una dádiva que corrompe. Un ejemplo de esto son las personas que reciben dinero. ¿Y le ha pasado que usted ha conocido a una persona que siempre ha sido como vive con lo justo y empiezan a recibir un poco más y cambian? Como que se echaron plata y cambió su forma, su carácter. Vera. Birsa significa la maldad que se expresa. Son personas que exaltan siempre lo malo, lo vergonzoso, se aplaude. Personas que hablan en doble sentido, que siempre están hablando en relación a la desnudez. Personas que hablan de la cintura para abajo. Birsa. 7, Sinaf. Enemistad, espíritu manipulador. Tiene que ver con todas las divisiones y las enemistades que nosotros forjamos dentro de nosotros.
Semever son personas llenas de maldad y de soberbia. Bela, consumido por la maldad. Aquí ya no es solamente Semever, es una persona que suelta soberbia y suelta maldad. Pero Bela es aquel que estas cosas lo consumen. Esta lucha es súper importante, hermanos, entenderla a la luz de que Abraham tiene que pasar por ese encinar, en donde nuestras áreas son tratadas para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro camino espiritual. ¿Por qué digo y por qué decimos que es importante tener esta lucha? Porque luego que Abraham, en ese momento Abraham pelea contra estos reyes, y que nuestra pelea con nuestra área carnal, ¿cierto? Él vuelve y el que le habla es el rey de Sodoma. Termina la batalla, terminó el pleito. Y el rey de Sodoma vuelve a él y empieza a hacer una tranza. Génesis 14, 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: ¿tú me das las personas y llévate los bienes? Dicho de otra manera, dame tu alma, quédate con las posesiones. Dame el alma y yo te doy riqueza. ¿Le ha pasado eso? Que tenemos que entender cuando vienen a nosotros este tipo de tranzas. Estas tranzas que vienen solamente a generar un yugo y una atadura en nosotros. Dame tu alma, yo te doy riqueza. Un ejemplo de esto: las famosas horas extra. Nosotros no vamos a ser más ricos ni más pobres porque trabajamos horas extra, y no estoy en contra de ellas. El tema es la motivación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve el rey de Sodoma? ¿Qué nos mueve a movernos de esa manera? Es muy interesante esto, porque mire la respuesta de Abraham. Una vez que había vencido, una vez que él hace un altar, sacrifica esas cosas, va a pelear contra esas cosas, tiene un botín, gana un botín, entra en victoria. Un ejemplo de esto: los chicos que estamos tratando en el área sexual, realmente en el discipulado. Es tan fuerte el tema de la masturbación que cuando los cabros empiezan a tener victoria les cambia hasta la cara, pues, hermano. Porque eso es complejo, porque es pelear con un sentimiento de culpa constantemente, que cuando empiezan a tener victoria ponen hasta cara de... ¿Cierto? ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Abraham al rey de Sodoma: tú me das las almas, yo te doy riqueza. Génesis 14, 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma y le dice: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Mire lo interesante de este verso. La palabra aquí dice en el verso 24: excepto, solamente voy a tomar, ¿qué cosa? Lo que comieren los jóvenes y la parte
de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Y no sé qué es esto. Esto es muy interesante, hermanos, y es importantísimo en nuestra vida. Primero, entender: he alzado mi mano a Jehová. He alzado mi mano a Jehová. ¿Qué significa alzar la mano a Jehová? Él ya había sido recién. Él viene de la lucha, de la pelea. Viene victorioso. Se encuentra con el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Y qué hace este rey sacerdote? Bendice a Abraham con la bendición del cielo y de la tierra. Y bendice su obra. ¿Qué hace Abraham? Levanta la obra. Una cosa es que Dios bendiga tu obra, y otra cosa es que tú levantes la obra a Dios. El Señor en este tiempo quiere, hermano, que todo lo que hagamos sea para la honra de Él. Que nuestra obra represente eso. Muchas veces nosotros accionamos solamente desde nuestro corazón, y eso no significa que Dios esté contento. Cuando nosotros hacemos las cosas para la honra y la gloria del Señor, tiene que ver con que entendemos la voluntad de arriba, y por otro lado sabemos sujetarnos y sujetar las cosas que hacemos y que entendemos como buenas. Sujetarla. ¿Estará bueno hacer esto? ¿Estará bueno? Esposo, ¿estará bueno esto? ¿Sabes que he hecho como 3 veces esto? Pero tú estás de acuerdo con eso. A nivel de discipulado. Si es que no hay respuesta en la casa. Oiga, discipulador, ¿sabe qué? ¿Qué le parece a usted esto? Eso es devolver la obra. Eso es alzar la obra. Que todo lo que hacemos glorifique al Señor. Y es muy importante esto, hermanos, porque si nosotros queremos en el Señor transicionar al lugar santo, hay cosas que tienen necesariamente que cambiar, y que el Señor a través de su palabra tiene que tratar en nosotros. He aquí que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Esto es importante, porque un hilo es una cuerda. Él no iba a tomar una cuerda. Cuando la Escritura habla de las cuerdas, hermanos, las cuerdas son ataduras. Pero cuando la Escritura habla de las cuerdas, también está hablando de la voluntad de Dios en nosotros. Cordón de 3 dobleces. Una cuerda que es el cuerpo, otra cuerda que es el alma, otra cuerda que es el espíritu. Y cordón de 3, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos guardados en Cristo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, no se va a romper. Pero aquí el rey de Sodoma le está soltando una cuerda. ¿Qué cuerda sería? Dame tu alma. Esa es una atadura a nivel del alma. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque si nosotros miramos toda manifestación en este tiempo de la homosexualidad, no es solamente ya una atadura almática. La homosexualidad es una cuerda del espíritu. Entonces es tan importante porque Abraham no logra ahí darse cuenta de que él no iba a tomar una cuerda, no se iba a enredar en lo que el rey le estaba diciendo. Y dice, no tomaré, dice, desde un hilo hasta una correa de calzado.
La palabra calzado, hermanos, tiene que ver con un elemento para caminar, pero la otra acepción que tiene en su base es algo que te impide el desposorio. Yo no voy a meterme en nada que me implique perder mi desposorio con Cristo. Eso está diciendo Abraham. No voy a caer en ninguna de las artimañas para perder mi desposorio con Cristo. ¿Por qué? Porque el desposorio se establece en el lugar santo. ¿Qué significa el desposorio? Es nuestra unión en Cristo. Ahí se produce. Ahí es donde se produce el encuentro. Un ejemplo de esto. Jueces 16:12. Y Dalila, ¿quién era Dalila? ¿Te acuerdas? Yo diría la polola. No sé. ¿Qué hizo la Dalila? ¿Qué hizo la Dalila con Sansón? Lo engañó, lo sedujo, usó toda la estrategia femenina ahí para cortarle y lograr que fuera contra Dios, que sea, cortarle lo que le dio Dios. ¿Qué pasó cuando apresaron a Sansón para dejarlo inmóvil finalmente y sin fuerza y sin proyección? Que le cortaron el pelo, pues. El pelo. Sí. Sí. Atado. ¿Qué más? Ay, sí. Le sacaron los lugar santo. Perdió la visión. ¿Entiende? Dalila con cuerdas quiso atarlo. Y lo ató con ella y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió sus brazos como un hilo. Pero después lo casó ¿con qué? Con el desposorio. ¿Por qué? Porque el pacto radicaba en su cabello. En este relato que estamos hablando de Abraham, él no vende su desposorio. Y le dice claramente: yo no me voy a colgar de esa cuerda. No me voy a enredar en eso. Si un homosexual no tiene desposorio en Cristo, no puede volverse a redimir a otros homosexuales. Tiene que huir. Porque una persona recién está capacitada para establecerse en una proyección de libertador cuando tienes desposorio. Señal de desposorio. Amén. Hasta aquí vamos. Mire lo interesante. Vamos al verso. Claro. De la homosexualidad y quería hacerlo referente al tema de la droga. Tampoco uno tiene autoridad, o sea, si uno le va a predicar a un drogadicto, y eso no es lo mismo. Toda cosa que tú vas a libertad, la base es que tú tienes que estar libertado de esas cosas. Sigue. Tu micrófono, jefita. En este caso, Davidcito, hay una instrucción de parte de Dios. Cuando el Señor, a través de los ángeles, va a sacar a Lot, Él da la instrucción de que no miren hacia atrás. Le dice que al salir no pueden devolverse, ni siquiera hacer este gesto.
porque entonces son alcanzados con la maldición de esa tierra. Cuando una persona sale a libertad de ese tipo de perversiones, no puede mirar hacia atrás, es decir, no. El Señor, para sacar a personas de ese lugar, envía ángeles con una unción específica que los sacan de la tierra. ¿Por qué Lot no termina totalmente libre? Porque ellos le dicen, tienes que subir acá, a esta montaña, y él dice, no, ¿sabes qué pasa? Que me da susto, ¿por qué no me dejan aquí nomás? Me escondo en estas cuevitas. Su señora, Loida o Edith, no me acuerdo, la historia dice Edith, mira hacia atrás y ahí está, ustedes ven ahí en las fotos de la estatua de sal, que es una cosa con forma de cabeza así grandota. A diferencia de otro tipo de adicción, que en este caso tú dirías la droga, dicen que una persona nunca se liberta de esto. Sin embargo, cuando una persona está cimentada en el Señor tiene un poder absoluto sobre él, que hay muchos testimonios de gente que ha salido de ese tipo de atadura y pueden ayudar a otros. No así en este caso de sodomía, porque la orden del Señor es estricta: no mires hacia atrás. El que tiene la autoridad para sacarlo son los ángeles, que van en una determinada hora, van de día. Lot sigue dándose vuelta. Al final los ángeles lo sacan de noche porque Lot no salía. Pero te fijas que es una persona que tiene una unción determinada, que no tiene pacto con esa tierra, que no tiene nada que ver con esa tierra. No sé si se entiende la diferencia. Es tan importante, hermanos, entender el proceso del Señor para que podamos avanzar. Vamos al verso 24. ¿Cierto? El 23 decía que desde un hilo hasta una correa de calzado, no me voy a enrolar contigo, no te voy a entregar mi alma, no me voy a enredar, no me vas a atar, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto voy a tomar lo que comieron los jóvenes, y empieza a comprar, a redimir ese tiempo. Él empieza a redimir el tiempo de la juventud, porque él se estaba ya posicionando en otra estación. En el atrio es un camino y es un lugar de niñez, pero el lugar santo es un lugar juvenil. El lugar santo lo arrebatan los jóvenes. Este tiempo, hermanos, la iglesia entró en un tiempo de lugar santo, y es por eso que el Señor está juzgando las niñerías. Se está tratando, porque el Señor quiere que accesemos a este lugar. ¿Qué es lo que iba a hacer Él? Él está redimiendo el lugar. Verso 24, excepto voy a tomar lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Y empieza a nombrar a los chicos que fueron con Él. Y esto es muy interesante. Mire lo que dice. El primero que va a tomar es de Aner. Aner significa muchacho, joven, desde la niñez hasta la juventud. También lo define como un león de melena corta. ¿Se acuerda que hablamos de ese? ¿Por qué se caracteriza la juventud? Por manifestarse Ariel, que es el león de melena corta, aquel que empieza a desatar la lengua, que empieza a rugir de poquito. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué es también lo que él toma? Escol, que significa el fruto, el racimo de uvas, el fruto. Y también está diciendo, porque escol también significa testículo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí Abraham es consagrar la semilla. Él, al vencer, consagra. Finalmente, otro de sus varones, que se llamaba Mamre, que es exactamente el nombre del lugar donde él levantó un altar.
que significa, ya lo dijimos, lujuria, vigor. O sea, Él empieza a redimir y a consagrar la semilla, las áreas de amargura y también el proceso. ¿Se da cuenta? El Señor quiere en este tiempo que por medio de la revelación de Cristo en nosotros, nuestra alma empiece a tomar la forma de Cristo. Quería dejar para el final un verso con el cual hablé hace unos minutos atrás. Porque lo que viene cuando Él empieza a vencer estas áreas en el primer lugar, que es el lugar del atrio, en Génesis 15:5 se genera la transición de Abraham. Y el Génesis 15:5 dice, ante una palabra, dice el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham tenía una inquietud y él dijo, ¿qué me va a heredar? Mi siervo Eliezer, ese me va a heredar. Yo no tengo hijo. ¿Cuál va a ser mi herencia? ¿Hacia dónde voy disparado? ¿Cuál es mi proyección? No es voluntad de Dios, hermanos, que nos quedemos en el atrio junto a Eliezer. No es voluntad de Dios que nos estacionemos ahí. Eliezer significa Dios ayudará. ¿Cuánto hay de atrio en que necesitamos la ayuda del Señor? Pero en el atrio todavía no hay gobierno. Podemos tener la ayuda, pero en el atrio no hay revelación. En el atrio no se conforma las generaciones. Las generaciones se conforman en el lugar santo. Ahí se empiezan a dar a luz las generaciones. ¿Qué me heredará? Que no tengo hijo. El atrio no nos va a dar heredad, hermanos. No nos quedemos ahí. Avancemos. Avancemos. Avancemos en Él. Es tiempo de que abramos nuestra vida y nuestro corazón al oír al Señor. ¿Cuántas cosas no hemos querido escuchar de Él? Avancemos, porque Eliezer no nos va a dar heredad. No podemos vivir toda la vida diciendo, Dios me ayudará. No hay plata en la casa, Dios me ayudará. Mi hijo es delincuente, Dios me ayudará. ¿Se entiende? El Señor quiere que lleguemos a esferas de gobierno. Y es aquí donde es sumamente importante la acción del sacerdocio y el gobierno de Melquisedec, que es quien abre proféticamente la mente y el corazón de Abraham. Génesis 14:9, y con esto terminamos. (14:19) Este evento se da justo después de la derrota y de la gran pelea que Abraham tiene con estos reyes, y en donde Abraham reparte los despojos. Verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si hay algo, hermanos, que va a catapultar nuestra entrada a esta estación, es que el Señor nos va a llevar
a su mesa. Este es el lugar en donde el Señor reparte pan y vino. Y usted no puede decir, ok, pero si nosotros cenamos todos los domingos con Él. ¿Qué significa cenar con Él? ¿Qué significa comer de Él? ¿Qué significa beber de Él? En el lugar santo hay un lugar, ¿cierto?, en donde hay una mesa con 12 panes. Y es un lugar de comunión. Luego que tú aprendes a oír, entras en un escenario o en una estación de una comunión distinta. Lo que hace Abraham, luego de derrotar a estos reyes, es tomar el diezmo de todos los despojos y entregárselos a Melquisedec. Este acto hace que Melquisedec lo bendiga con la bendición del cielo y de la tierra. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿cierto? Entonces el rey de Sodoma, y entra el otro problema, la otra situación. Pero lo que hace que nosotros, hermanos, tengamos un acceso en el Señor, es que el Señor, mientras nosotros nos adentramos en Él, mientras nosotros abrimos el corazón a la obediencia, a entregar nuestra alma al gobierno del Señor, entonces el Señor va a poner en nosotros dos bendiciones. La primera tiene que ver con un sacerdocio, y es en este lugar donde comienza nuestra esfera sacerdotal, donde empezamos a movernos sacerdotalmente, y luego nos entrega vara de gobierno. Dos cosas te va a entregar Melquisedec: una vara de gobierno para aprender a hablar, y te va a entregar niveles de sacerdocio para ministrar. Dos situaciones que son importantísimas a la hora de entender y a la hora de ser transformados en hijos. El Señor quiere que la casa, hermanos, se establezca en Él, que nosotros lleguemos a ser establecidos como esos hijos que tienen herencia en el Señor. Melquisedec, o el encuentro con el sacerdocio y con el gobierno, nos va a permitir entrar en esta estación y que nuestra visión se amplifique más. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham es establecido en los lugares altos y su visión empieza a crecer en relación a la voluntad de Dios.